Bueno, bienvenido Baruch. Baruch nos va a estar acompañando para hablar sobre Yom Yerushalayim y no quería dejar la oportunidad de contarles por lo menos lo que busqué en internet. ¿Quién es Baruch? ¿Quién es Baruch? Por lo menos lo que dice en internet, Baruch dice magíster en pensamiento contemporáneo y filosofía de 1990, profesor superior de Pedagogía y Estudios Judaicos, maestro de Educación Judía, también en el Seminario de Maestros Hebreos y en AMIA. Director pedagógico de la Dirección General de Educación de Gestión Privada, Ministerio de Educación en Cava, profesor de Pensamiento Judío en el seminario Rabínico Latinoamericano, donde tuve el placer de conocerlo, director nacional, Asociación Hort Argentina, profesor y director académico del Centro de Estudios Judaicos, el CEJ y la OSM y Universidad de Tel Aviv, profesor y tutor, Universidad Abierta de Tel Aviv, Israel, rector, Instituto Superior de Tecnología, Hort, rector, Escuela Técnica Hort, profesor y coordinador de área, Escuela de Técnica Hort, maestro de Hebreo y Educación Judía, Escuela Tel Aviv. Encontré también cargos honorarios, miembro del Consejo Académico, asesor DGEGP, asesor ad honorem MESIT de la Nación, miembro del Comité de Investigación y Desarrollo de Hort Mundial para Educación Judía y Educación Tecnológica, miembro no médico del Comité de Ética del FLENI, Fundación de Lucha contra las Enfermedades Neurológicas Infantiles, autor de planes de estudio de nivel medio y superior para la educación científico-tecnológica y educación judía aprobados por las autoridades educativas nacionales y de la jurisdicción, numerosos artículos de carácter educativo y pedagógico publicados en libros y revistas de la especialidad, numerosas conferencias, charlas, paneles, ateneos, mesas redondas y cursos de capacitación dictado para directivos, docentes y asociaciones de padres en instituciones educativas de gestión estatal y de gestión privada, temáticas de educación judía y teoría de la educación. Y todo esto son, como siempre hablamos en nuestras clases, ¿no? O sea, de todos títulos y en realidad, o sea, conozco a Baruch y me parece una persona increíble, un muy buen hombre y yo me quedo con ese título. Y aparte un excelente profesor. Bienvenido, Baruch. Bueno, muchísimas gracias. Este, en fin, me emociona, pero son años dedicados a la educación y a transmitir algo de nuestros principios y valores, y en la medida de lo posible actuar y vivir de acuerdo con esos principios y valores, lo cual este, es lo único que uno puede ofrecer como pergamino. Todo el resto son los papeles que juntamos a lo largo de los años, dando exámenes, escribiendo algún trabajo, presentando alguna ponencia o conferencia, algún panel, pero uno es lo que termina haciendo o empieza a hacer y trata de terminar. Bueno, esas cosas. Hoy gracias a la invitación de Dalia y seguramente con su liderazgo comunitario, espiritual y académico, eh, se ampliarán todos los temas que son de interés para los integrantes de la Keilah. Así que yo hoy voy a tocar algunas cuestiones relacionadas con Jerusalén, dado que hoy es Yom Yerushalayim, desde la noche en la que comenzó este día. Y eh, bueno, es un enfoque, así que quedarán otros aspectos que
a través de alguna pregunta o tal vez de algo que me quieran formular después por WhatsApp o por mail, y si puedo y sé contestar, con mucho gusto. Así que empiezo ya y seguramente cuando se corte el Zoom, bueno, volvemos a conectar. Jerusalén. La ciudad de Jerusalén fue declarada capital del reino de Israel en la época del rey David. Estamos hablando de 900 años, en números redondos, 900 años antes de la era común. ¿Y por qué el rey David eligió la ciudad de Jerusalén como la capital de su reino? David era un estratega militar y veníamos históricamente hablando de una etapa en la que todavía no estaba bien consolidado el reino de Israel. No podemos decir el Estado de Israel porque Estado es una concepción más de nuestros tiempos, pero el reino de Israel, las tribus que se iban lentamente conformando como una única nación. El pueblo judío todavía está en una transición de la época de los jueces a la época de los reyes. Y entonces el primer rey de Israel, Shaul, todavía no tiene consolidado una organización que política, militar e ideológica y religiosamente esté bien unificada. Recién en el reino de David se comienza a consolidar el territorio gracias a las luchas, las conquistas, las peleas, las guerras, eh, y David elige la ciudad de Jerusalén como capital de su reino. Esta ciudad incipiente pertenecía a la tribu de los Jebuseos, los Yebusim, es decir, no estaba en manos judías en ese momento. ¿Y por qué David la elige? Por un par de razones, por lo menos. La primera, como estratega militar, es que se dice y está escrito Jerusalén Harim Savivla, o sea, Jerusalén está rodeada de montañas, y las montañas funcionan como una barrera, como una protección ante asedios, invasiones, sitios, etcétera, etcétera. Otra razón importante es que en el predio de la ciudad hay manantiales de agua potable, y esos manantiales también son un factor de seguridad por el hecho de que ante un sitio, un asedio, un ataque, se puede resistir con mayor posibilidad y mejores condiciones durante más tiempo, porque hay agua potable dentro de la ciudad. Y un tercer elemento que tiene que ver con lo que mencionaba indirectamente recién, y es que esa ciudad no pertenecía a ninguna de las tribus y por lo tanto ninguna iba a decir por qué, si elegían alguna ciudad que estuviera en el territorio de alguna de las tribus, por qué has elegido una ciudad que está en el predio de ellos y no nuestro. En fin, las rivalidades que el rey David zanjó a través de esta elección. Y desde aquellos tiempos, la ciudad de Jerusalén fue la capital del reino de Israel, de lo que siempre pudo haber sido un Estado o una entidad política independiente, y aun cuando estuvimos en el exilio, siempre fue la ciudad
a la que añoramos llegar, retornar en los deseos, en las plegarias y en la frase conocida el año próximo en Jerusalén. Ahora ya salteando los aspectos históricos en los que durante determinados periodos estuvieron distintos pueblos que conquistaron la región, salteando esto por razones obviamente de síntesis y de enfocarnos en tiempos más cercanos a los nuestros, más o menos en la década del 20 del siglo pasado, 1920 en adelante, un autor, un poeta, un maestro en aquellas tierras, escribió una canción que lleva por título en hebreo El Hahar, o sea, hacia la montaña. Tampoco son montañas de miles y miles de metros, pero las montañas que rodean a Jerusalén. Ese poeta llamado Israel Eldad, en algunos de los versos de ese poema, dice: Meal Pisgat Aratzofim Eshtajavelach Apaim. Por sobre la cumbre del monte Scopus me inclino ante ti, Jerusalén. Cientos de generaciones me adoró, cientos de generaciones soñé contigo, merecer vivir y habitar en tu seno, en tu interior. La expresión fue tomada hace pocos días en una celebración en la casa, en Beit Anasí, o sea, la casa del presidente de Israel, donde suelen hacerse reuniones académicas, artísticas, etcétera, y el propio presidente de Israel, Herzog, tomó este poema para decir que la ciudad de Jerusalén estuvo muchos años dividida, y en la época de la Guerra de la Independencia de 1948, después de la partición de lo que en ese entonces se decidió en las Naciones Unidas, eh, la ciudad de Jerusalén quedó dividida en una parte nueva para el nuevo Estado de Israel, y la parte oriental quedó en manos de Jordania. Cuando se llegó a la Guerra de los 6 días, y por esas cuestiones que algunos consideran una estrategia militar brillante y otros la combinan con, digamos, las intervenciones divinas en la solución de ciertos conflictos que parecen armados, pero que en realidad, según esta concepción, son la controversia entre la fe, el monoteísmo, los ideales bíblicos y lo pagano, lo usurpador, lo ajeno, etcétera, etcétera. Entonces, en 1967, en la Guerra de los 6 días, se unifica la ciudad de Jerusalén, y al poco tiempo es declarada por ley de la Knesset como la capital indivisa del Estado judío. Tengamos en cuenta que las veces que se habló en discusiones internacionales acerca de posibles tratados de paz más o menos avanzados, y en general muchos de ellos fracasados, la mayoría, se decía que Jerusalén no podía pertenecer a ningún país en particular, que tenía que ser una ciudad internacional
custodiada por fuerzas internacionales y que todos tuvieran los derechos para acceder, ya sea por razones espirituales, turísticas o de cualquier otra índole. Pero resulta que como consecuencia de la guerra de 1948, cuando Jordania se apoderó de la parte oriental de la ciudad y no hubo ningún tipo de reclamo internacional, quedó claro que se dejaba sin efecto esta cuestión de la internacionalización de Jerusalén y por lo tanto, como consecuencia de esa situación, en 1967, cuando se unificó la ciudad de Jerusalén, el Estado de Israel hizo uso de ese antecedente para indicar que es la capital indivisa del Estado de Israel. Y allí están los organismos de gobierno y el museo del libro y tantos otros elementos físicos, pero que simbólica y espiritualmente siguen fortaleciendo, certificando la idea de una capital indivisa del Estado de Israel. Ahora bien, en los años de exilio, los milenios de exilio, se pasó a pensar en una Jerusalén celestial y en una Jerusalén terrenal. La Jerusalén terrenal era prácticamente inaccesible para los judíos, porque o bien la dominaban los musulmanes o los cristianos antes, o bien la dominaban después los mamelucos, los turcos, etcétera, etcétera. Entonces, el pueblo judío, espiritualmente hablando, acuñó el concepto de Jerusalén de las alturas o Jerusalén celestial. Y esa Jerusalén celestial transformada en un ideal, en una aspiración, significaba el anhelo, puede que en algunos casos a partir de una concepción mesiánica y en otros casos a partir de una voluntad terrenal, se llegara a conformar como una realidad para la vida del pueblo judío en ella. Y esa Jerusalén celestial, según el Talmud, hay 10 medidas de belleza que se fueron distribuyendo en el mundo. Es una expresión, digamos, metafórica, poética. 10 medidas de belleza fueron distribuidas en el mundo. 9 para Jerusalén y una para todo el resto del planeta. Y en Avot de Rabbi Natán, que es otro texto de nuestra tradición, dice que 10 medidas de sufrimiento fueron distribuidas en el mundo, 9 para Jerusalén y una para el resto. 10 medidas de heroísmo fueron distribuidas en el mundo, 9 para Jerusalén y una para el resto. 10 medidas de sabiduría fueron distribuidas en el mundo, 9 para Jerusalén y una para el resto. Entonces, todos los que rezan en Jerusalén es como si oraran ante el trono de la gloria, que es una manera de expresar, obviamente en forma metafórica, esa aspiración de elevación espiritual. Entonces, cuando nosotros hablamos de estar inclinados como reverencia a Jerusalén desde ese poema que decía desde el monte
el monte Scopus hacia Jerusalén, resulta que hay otro monte que también está, como dijimos antes, por lo que el rey David lo había elegido, hay otro monte, entonces son dos las montañas que apuntan hacia Jerusalén. Una es el monte de los olivos y el otro es el monte de los Tzofim, es decir, el monte conocido como el monte Scopus. Y hoy en día esta metáfora hace que tengamos como un muro, no solo entre la ciudad vieja y la ciudad nueva, que felizmente se unificó, sino dos visiones acerca de cómo miramos a Jerusalén. Eh, todo dirigente, todo líder militar, todo conductor sabe que en momentos de crisis hay que unificar claramente los objetivos y dirigirse con minuciosa precisión hacia lo que uno quiere conseguir. Hoy en día, el desgraciado conflicto, la desgraciada situación trágica que se vive desde el 7 de octubre del año pasado, implica que estamos viendo una división en la sociedad israelí y en el pueblo judío en general, también en la diáspora, en relación con por dónde tenemos que unificar estas diferencias de visión acerca de cuál es el futuro del pueblo judío en relación con la continuidad pacífica en la región. Mucho se está hablando acerca de las consecuencias de estas discusiones, acerca de los enormes sacrificios que están haciendo los soldados, entregando sus vidas, las familias, el norte del Estado de Israel por los incesantes bombardeos de Hezbollah y el sur devastado, los kibutzim, etcétera, etcétera. Es decir, estamos en un momento muy complicado en el que Jerusalén pasa a ser el símbolo de a dónde queremos ir en relación con los conflictos y las dificultades que estamos viviendo. A esos conflictos y dificultades me voy a permitir, acá veo un aviso que dice que quedan 8 minutos y tanto, así que lo vamos teniendo en cuenta, ya sabemos que nos volvemos a conectar. Decía que a estos conflictos de la situación actual voy a utilizar una expresión metafórica que es tehom. Tehom en hebreo es abismo. Abismo en el sentido no solo físico que la palabra conlleva, sino también en la sensación anímica de estar en lo profundo de una situación enormemente difícil para resolver. Y en el Talmud, en Masejet Sukkah, y seguramente lo seguirán profundizando con Dalia, hay en Masejet Sukkah, en la hoja 53, una frase que dice Tehom el Tehom Coré, un abismo llama a otro abismo. Un abismo llama a otro abismo quiere decir que en situaciones de crisis parece que se incrementaran esas crisis y una llama a la otra.
Y entonces, ¿de dónde proviene esta expresión talmúdica que una crisis o un abismo llama a otro abismo? Cuenta el Midrash que el rey David, al que hemos hecho alusión en relación con la fundación y la designación de Jerusalén como capital del reino, el rey David, como es sabido, quería construir el templo en Jerusalén y no tenía autorización, según dice el texto, porque como había sido un hombre de guerra, tenía, como se dice, las manos con sangre y entonces no estaba autorizado en términos de aquellos tiempos a construir, a levantar un templo que implicara una elevación espiritual que manos manchadas con sangre eh, seguramente iban a profanar o a desmerecer. Entonces, eh, él comienza a hacer una excavación, dice el Midrash, y por error se libera un abismo. En esa excavación que él quiere hacer, todo esto es metafórico, imaginario, en esa excavación que él quiere hacer, de golpe se libera un abismo. Entonces, él lo que trata inmediatamente es como que simbólicamente aparecen las crisis. Ese abismo simboliza haber surgido del fondo poniendo la crisis a la vista. Entonces él quiere meter de nuevo al abismo en su profundidad para que no siga influyendo negativamente en la sociedad. Entonces, él quiere devolver a ese abismo al adentro de la tierra. ¿Y cómo hace para eso? Para poder lograr, otra vez, estamos hablando metafóricamente, esto no es un tema de máquinas de construcción o de palas, es metáfora. Entonces él tira un papel en el que está escrito el nombre de Hashem, el nombre de Dios. Y el propósito de ese papel arrojado al abismo es que se meta adentro para bajarlo hacia el fondo y de hecho, dice el Midrash, el abismo se va metiendo muy, muy adentro. El tema, el problema, es que el abismo se fue muy profundo y entonces tiene un nuevo problema, dice el Midrash, y es que una sociedad no puede vivir sin una situación conflictiva. Si no hay una situación conflictiva en la que a una dimensión adecuada se pueda tratar de ver cómo superamos y perfeccionamos nuestra condición humana. Entonces, simbólicamente, esta cuestión del Midrash, y seguramente con Dalia lo van a poder profundizar si tienen tiempo, ganas o están en el programa, eso ya es otra discusión. Entonces, el problema es que se le fue el abismo muy al fondo. Como podrán ver, yo estoy enfocando una cosa que no se habla en los discursos o en las conferencias de Yom Yerushalayim, donde se recuerdan los temas militares y los temas políticos y los temas de las Naciones Unidas. Voy a nuestras fuentes para que nos iluminen un poco más nuestra visión de la condición judía y de la tradición. Entonces, ¿qué hizo David Amelech? Se le fue muy al fondo el abismo. Necesita un abismo razonablemente manejable para que podamos discutir al nivel de aspiración, de perfeccionamiento
social, individual, comunitario, etcétera, nuestras discrepancias. Y de ahí surge el concepto de Shir HaMa'alot. En todas las plegarias, yo veo que también Dalia se sorprende, Ma'alot es hacer subir, Ma'alot, ¿sí? Hacer subir un poco a la altura razonable de conflicto que este abismo nos puede ayudar a convivir y a perfeccionarnos. Entonces, esos mismorim, esas canciones, esos rezos que comienzan Shira Ma'alot, siempre, es decir, hacer subir a una situación razonable cualquier conflicto. Entonces, con cada Shir HaMa'alot, con cada una de esas endechas, de esas canciones, de esos rezos, hace subir un poco y nos ayudan a hacer subir las tristezas y los abismos. En ese sentido, dos mujeres Perdón, Baruch, nos ayudaron. antes de que cuentes, porque nos queda un solo minuto, ¿sí? Si te, si Sí, te, si te parece, cortamos y volvemos a empezar con bueno, esta historia. les estaba mencionando acerca de dos mujeres y después voy a seguir con algunas cosas del cótel, es decir, de lo que significa como símbolo el muro occidental eh, de lo que fue el templo de Jerusalén. Entonces decíamos de dos mujeres, una es una escritora, pedagoga, eh, de los años previos a la declaración de la independencia del Estado de Israel, que está registrada en el Talmud israelí, no en el Talmud de Jerusalén o en el Talmud de Babilonia. Hay un Talmud israelí que se compaginó en relación con el 75 aniversario. ¿Se lee lo que dice o está como en espejo? Ah, está bien. Este Talmud israelí está armado sobre cada uno de los párrafos de la Declaración de la Independencia del Estado de Israel. Y cada uno de esos párrafos está discutido con los aportes de pensadores, de filósofos, de poetas, de artistas de distintas disciplinas, que se refieren a cada uno de esos párrafos de la Declaración de la Independencia del Estado de Israel, como por ejemplo, por dar una simple alusión, el primer párrafo dice que eh, en la tierra de Israel surgió el pueblo judío. Aquí se consolidó su imagen espiritual, nacional, etcétera, etcétera. Y es el primer párrafo. La primera discusión ¿es cierto que el pueblo judío se consolidó en esta tierra? Y obviamente están los aportes de historiadores, de pensadores, de exégetas del texto bíblico, que determinan que no necesariamente el pueblo judío surgió en la tierra de Israel. Los mandamientos fueron entregados en el desierto después de la salida de Egipto, y entonces esa controversia hace, entre tantas otras, que el judaísmo a lo largo de milenios, aún con cambios, aún con discusiones, sea un organismo vivo. Si no, sería una pieza de museo. Se recordaría como algo valioso que alguna vez existió, pero que hoy en día se recuerda por documentos o por, en fin,
cualquier otro testimonio histórico como pieza de museo. Esta discusión constante que está reflejada en la dosis adecuada de abismo, es decir, de hacer subir ciertas tristezas, ciertas dificultades, ciertas controversias que hacen que tengamos que poner en juego nuestros principios y valores para superarlas. La otra persona que me gustaría mencionar, que es muy poco conocida, se llama Naama Levi. Naama Levi está secuestrada en Gaza. No sabemos cuál es su estado, no se sabe. Pero mucho, no mucho, bastante antes de el 7 de octubre del 2023, ella, una persona común, escribió un textito que es muy valioso a mi modesto saber y entender en estos tiempos de dificultades y angustias. Y ese texto, en algunos de sus párrafos, dice lo siguiente: aprendí algunas cosas, a ver si tal vez coincidimos con lo que queremos aprender de los tiempos que nos toca vivir. Aprendí a no resignarme. Ella no sabía que iba a haber un 7 de octubre y no sabía, mucho menos, que iba a estar en el estado que nadie de nosotros sabe en qué estado está. O sea, aprendí a no resignarme. Aprendí que lograr las cosas lleva tiempo. Había un montón de discusiones acerca de la reforma judicial, si los ortodoxos tienen que hacer el servicio militar o no tienen que hacer el servicio militar, cuál es el principio de razonabilidad, qué hacer con la Corte Suprema de Justicia, mil cosas. Entonces ella dice modestamente, aprendí que las cosas toman tiempo. Aprendí a levantarme y probar una y otra vez. También cuando parece que no hay ningún camino en el mundo. Aprendí que también, aún teniendo problemas, no es el fin del mundo. Aprendí a no tener miedo, a sentir y también a tocar el abismo, es decir, enfrentar las tristezas y las dificultades. Aprendí a no tener miedo, a probar una y otra vez, no tener miedo y mostrar quién soy, quiénes somos. Aprendí que el 100% de mí es lo que vale aun cuando estoy en situación de tristeza y dificultad. También aprendí a ser optimista. Aprendí que cada día es una nueva oportunidad y aprendí que todavía tenemos mucho por aprender. Esta mujer no tenía ni idea, como nadie la tenía, de lo que iba a pasar el 7 de octubre y menos que a ella le podía pasar algo. Y entonces, si ustedes me permiten, en la idea del cótel, en la idea de ese muro que aguantó, que soportó siglos, milenios, desde el primer templo de Jerusalén, cuando fue destruido por Nabucodonosor y después construido al regreso, al regreso en la época del rey Ciro con Esdra y Nehemia,
y así sucesivamente, ese muro occidental quedó como testimonio de esa fuerza y esa perseverancia a la que alude Naama Levi. El muro de los lamentos es un vestigio de esa muralla del Templo de Jerusalén. Y la verdad es que es el primer lugar que se le indicó al primer patriarca Abraham Avinu. Si quieren la cita, está en el Sefer Bereshit, Génesis, capítulo 22, versículos 1 y 2, cuando él recibe la orden de ofrendar, de sacrificar, de atar a Keidat Yitzhak, a su hijo Yitzhak, y donde, según la tradición, su nieto Jacob soñó con la escalera que subía al cielo, por la cual subían y bajaban los ángeles. Es decir, que simbólicamente ese lugar preciso, independientemente de si es una verdad histórica o arqueológica, surgió una corriente que luego dio origen al judaísmo reformista y posteriormente al judaísmo masortí, que es aquel en el que estamos involucrados en nuestros templos que no son ortodoxos y tampoco al extremo del reformismo. Surgió la idea de la ciencia del judaísmo. La ciencia del judaísmo, para los que pescan un poco de alemán o incluso del Yiddish más antiguo, Wissenschaft das Judentum, es decir, perdón, la ciencia del judaísmo. Y se pensaba que ciencia es una cosa desapasionada, es decir, sin sentimientos, con objetividad racional e intelectual. Esa objetividad racional e intelectual desapasionada podía conducir a una formulación académica y preservable en caso de desaparición en los ámbitos de las universidades, de la investigación, etcétera, etcétera. Pero resulta que no hay ligazón identitaria con el judaísmo sin sentimientos. Es decir, que la ligazón identitaria que conforma el vínculo indisoluble de los judíos con el judaísmo, aún con los cambios, implica un profundo, amplísimo, fortísimo compromiso afectivo. Y entonces hoy, por la celebración de Jerusalén, digo que el muro de los lamentos es sagrado, no por las piedras no son sagradas, sino porque es una de las pocas partes que quedaron en pie luego de que los romanos destruyeran el templo de Jerusalén. Es como un símbolo de resistencia que se transforma en resiliencia. El muro oriental y el muro sur también sobrevivieron un poco parcialmente, pero el muro occidental está más cercano a lo que era el Kodesh HaKodashim, es decir, el Sancta Sanctorum del templo, el lugar al que accedía solamente una vez por año el sumo sacerdote. Entonces, otra vez, independientemente de si esto es una verdad indiscutible desde el punto de vista arqueológico,
racional desapasionada sin sentimientos. Es precisamente sobre esos sentimientos que se estructura lo racional, lo discutible, lo alágico, lo talmúdico. El gran muro atesora los sufrimientos de Israel y sus dolores. Recibe el muro de los que cuando se repartieron las labores para la construcción del templo, ese muro occidental correspondió precisamente a los más pobres. Cuando el enemigo se dispuso a destruir ese muro occidental, los ángeles celestiales, dice el Midrash, los ángeles eh, descendieron desde los cielos, extendieron sus alas y dijeron, este muro, que es producto del esfuerzo, jamás será destruido. A pesar de la destrucción del templo y después de transcurridos milenios de exilio y posterior redención, conserva su condición sagrada, pues de acuerdo con la tradición, la Shejinah es la divina providencia que se presenta con una forma metafórica de animal alado, como un pájaro que con sus alas protege al pueblo de Israel. Ese espíritu divino nunca se apartó del código. Entonces, esto condice con esta idea que aún teniendo evidencia física sobre la tierra, se hacía necesaria una expresión de Jerusalén celestial, de los cielos, es decir, que tiene una concepción más espiritual que física. Los sabios explican que los santuarios, es decir, aquellos lugares que significan más que lo que físicamente representan, conservan una santidad aun cuando sean devastados. Fíjense a dónde llega esta sensación de idea de permanencia, de eternidad, de futuro, aun cuando los templos, que son los santuarios que pueden verse, ya no existen sobre la faz de la tierra. Entonces, esta presencia jamás se apartó del muro occidental y simboliza realmente al pueblo judío porque con los intentos de haber sido destruido, sobrevivió y se mantuvo a pesar de todas las adversidades. En las numerosas excavaciones que se fueron realizando en las inmediaciones, no solo en el Cótel en particular, sino en todo el sector, se han descubierto más de 20 hileras de piedras talladas enormes, similares a aquellas que podemos apreciar en la parte inferior, a nivel de lo que el piso, cualquiera que tiene la imagen, ve que hay unas piedras, unos bloques mucho más grandes. En la actualidad son visibles dos hileras y media, en realidad, más de lo que había en el momento de su liberación o su recuperación en la Guerra de los 6 días. Y ese muro está construido con 9 hileras de piedras enormes,
que datan de la época del rey Herodes. El rey Herodes, dentro de la tradición judía, que estaba más del lado de Roma que del lado de Israel. No vamos a entrar ahora en esos aspectos específicamente históricos del reinado de Herodes que tiene sus particularidades, digo. Encima de estas piedras se levantan otras 4 hileras de piedras más pequeñas que son de la época del emperador romano Adriano, que erigió un templo para Júpiter en esa ciudad destruida por ellos, por el sitio romano. De modo especial, resaltan 2 pilares de piedras de los costados, una en el extremo norte, digamos, si uno se ubica digamos, con la brújula en la mano, y una en el extremo sur, de un ancho superior a los 5 metros. Imaginen ustedes lo que es tallar y transportar esas piedras. Cuando el primero y el segundo templo fueron destruidos, es decir, en el menos 586, o sea, 586 antes de la era común, y en el 70 ya de la era común con los romanos, y durante la rebelión de Bar Kokhba, que es entre los años 132 y 136, los combatientes de Israel de aquellos tiempos lucharon con enorme entrega y sacrificio para defender cada piedra del templo. Hoy en día se recuerda en poemas, en canciones, cuando los paracaidistas en la Guerra de los 6 días, aún sin ser religiosos ni observantes, al llegar al cótel, lloraron. ¿Por qué? ¿Por qué lloraron gente tan dura, tan formada en la lucha, en la guerra, en la batalla? Lloraron porque llegaron, después de más de años, a plasmar en la realidad el contacto con lo que llamamos la tradición. La tradición no es otra cosa que la voz de aquellos que nos precedieron pero ya no están en este mundo. Es decir, nos siguen hablando aún sin estar, a veces con los textos de la Torá o las explicaciones del Talmud, rituales de cualquier índole. Esa tradición es la voz de aquellos que nos precedieron. Si yo preguntara cuál será nuestra voz en las próximas generaciones, cuando ya no estemos, porque es la ley de la vida, cuando ya no estemos, ¿qué heredarán quienes sigan en el camino de la vida acerca de nuestra condición judía? ¿Qué heredarán? ¿Las discusiones entre laicos y religiosos, entre seculares y observantes, entre ultraortodoxos que van a manifestar su apoyo a Irán y los muchachos que están en Gaza sosteniendo a sangre y fuego la identidad judía y nacional? ¿Qué heredarán? ¿Qué voces dejaremos? Entonces, los judíos de toda Israel en aquellos tiempos peregrinaban a Jerusalén 3 veces al año. 3 veces al año porque está establecido en el calendario, pero simbólicamente siempre en relación con Jerusalén como centro de nuestras aspiraciones, aun cuando no todos lo hemos concretado, seguimos diciendo el año próximo en Jerusalén. El muro específico ha visto, diríamos en términos
metafóricos, como si viera desde su presencia milenaria muchos cambios desde aquellos días en que quedó como único remanente del Beit HaMikdash. Pueblos extraños y ajenos a él lo dominaron a lo largo de la historia, sean romanos, como dije, bizantinos, árabes, cruzados, otomanos e incluso el mandato británico, que desde el año 1918, al término de la Primera Guerra Mundial, fue asignado, la otra parte fue asignada a Francia, como mandato hasta 1948 también los británicos. Es decir, ha visto de cerca los efectos de estas presencias más cercanas, más extrañas, más indiferentes, pero el templo se mantiene con mayor escala, digamos, un poco menos. El movimiento judío de el 2000 años, la Jerusalén de abajo, el cótel como síntesis y símbolo de esa continuidad de Jerusalén, sus piedras y la íntima conexión física y espiritual que generan con quienes se acercan para elevar sus plegarias o dejar un papelito o rezar o pedir por la salud o celebrar un bar mitzvah o lo que fuere, o un bat mitzvah, y elevarse un poco espiritualmente, o también orando, rezando desde cualquier lugar del mundo, son la expresión, digo, más tangible de una Jerusalén celestial sobre la tierra. Tal vez por eso esa canción que dice que hay personas con corazón de piedra, y es Anashim im lev shel even, es decir, hay personas que tienen corazón de piedra, es decir, que no les llegan los sentimientos, las aspiraciones, los ideales, los valores. Personas con corazón de piedra. Y al mismo tiempo la canción dice, simbolizada en el cótel, que hay piedras o rocas que tienen corazón, que palpita a lo largo de los siglos, impulsando a través de esa sangre que es la tradición, es decir, la voz de aquellos que no están físicamente entre nosotros, pero que han legado y nos transfieren la responsabilidad de transmitir ese acervo cultural que es Am Israel. Desde el punto de vista de un lugar, la palabra Makom en hebreo también es una de las formas de designar a la divinidad. Cuando uno dice Ben Adam la Makom, se refiere al vínculo entre el ser humano y Dios. Adam, el ser humano, y Hamakom, el lugar. El lugar no es solamente un lugar físico, sino lo que simboliza ese centro espiritual para Am Israel a lo largo de las generaciones. Cuando se habla de Palestina, no es un nombre que el pueblo de Israel
haya designado. Y sin embargo, en la época del mandato británico, los judíos que vivían y se empadronaban en Eretz Israel, en su documento certificado por la autoridad británica decía que eran palestinos. Esos palestinos hoy en día son los que usurpan, perdón, los actuales palestinos son los que usurpan ese nombre que no es de la tradición judía, que está tomado de la época romana por el nombre de los filisteos, Falastín, y bueno, las derivaciones lingüísticas que surgen de ese idioma. Había un poema del año 1961, anterior a la Guerra de los Seis Días, escrito por Yehuda Amichai, un escritor, un poeta, que además había luchado como soldado. Él era de origen alemán, pero emigró de pequeño a Israel, fue profesor de literatura en la universidad, etcétera, etcétera. Y en uno de esos poemas para Jerusalén, cuando todavía estaba dividida por la muralla que separaba la ciudad vieja, que estaba en manos jordanas, la parte oriental, de la ciudad nueva que quedó en manos de Israel hasta 1967, cuando se unificaron las dos partes. En ese poema de Yehuda Amichai dice más o menos lo siguiente: sobre la azotea sobre una azotea, perdón, de la ciudad vieja, veo la ropa tendida sobre una soga, ropa de enemigos, la sábana de una enemiga, la toalla de un enemigo, están del otro lado del muro. Y él ve esas azoteas, esas terrazas. Y cuando dice la toalla de un enemigo, dice con la que seca el sudor de su frente. Es decir, reconoce algo, un detalle en el que refleja que del otro lado también hay personas. Y sin embargo, continúa diciendo, por Yom Ha'atzmaut o por alguna celebración, elevaron, izaron muchas banderas. Izamos nosotros muchas banderas para que pensemos que están contentos, para que piensen que estamos contentos. Es decir, refleja que esta rivalidad que se transmite lamentablemente en distintos tonos y presentaciones, continúa hasta hoy en día. Ese muro que dividía la ciudad vieja de la ciudad nueva, hoy no existe. La ciudad vieja y la ciudad nueva se han unificado después de la guerra de 1967 y son la capital, ambas unidas, la capital indivisa del Estado de Israel. Pero resulta que simbólicamente ese muro que dividía ahora divide a la sociedad israelí y divide al pueblo judío, no a Jerusalén, no a la ciudad de Jerusalén, sino a las distintas posiciones. Mi pregunta acerca de cuál será la voz que escucharán las próximas generaciones de esta generación, la que estamos nosotros, tiene que ver con eso. ¿Queremos seguir manteniendo muros? ¿Queremos seguir mirando a Jerusalén desde el monte Scopus
por una parte y desde el Monte de los Olivos por la otra parte, como distintas visiones de a dónde vamos como objetivo, como meta, o podemos pararnos a una altura simbólicamente que nos permita mirar en conjunto por la unidad del pueblo judío. Quiera nuestra voluntad, quiera Dios de los ejércitos, el Dios de Israel, el Dios de toda la humanidad, que podamos mirar a Jerusalén como la preocupación de unidad del pueblo judío en nuestras diferencias. Cuando el famoso Rabí Akiva, que logró estudiar muchos años gracias al esfuerzo de su esposa, un día, dice el Midrash, le prometió: si yo pudiera, si estuviera en mis condiciones, en mi posibilidad, te regalaría una Yerushalayim Shel Zahab. Yerushalayim Shel Zahab, una Jerusalén de oro, en ese contexto es una joya. Nomi Shemer, cuando escribió esta canción, y Nomi Shemer no era una judía observante ortodoxa, pero es obvio que sabía Talmud, como tantos no ortodoxos que no le han regalado los textos sagrados solo a los religiosos, compuso una admirable canción que se transformó en un himno para Am Israel. Yerushalayim Shel Zahav no es que es una ciudad de oro, es la joya con la que simbolizamos esta tradición milenaria de ligazón con la tradición, es decir, la voz de aquellos que ya no están en este mundo, para decirnos: vos sos parte, cada uno de nosotros es parte de esa tradición de oro que tenés que legar a los que siguen. ¿Y va a haber cambios? Claro que va a haber cambios. Si no, seríamos una pieza de museo. Pero esos cambios tienen que hacernos escuchar la voz de aquellos que ya no están, pero les damos la voz precisamente con el concepto de tradición. Hag Sameach para todos, y ahora vuestras preguntas, discrepancias, nos queda un minuto y pico o volvemos a Taxameag, si conectar el Zoom. quieren, volvemos y otra vez, aunque sea unos 10 minutitos más, como para poder despedirnos y si tienen Sí, algunas me preguntas, parece que ¿sí? sí. Así que bueno, cortamos ahora y nos volvemos a encontrar en el mismo link y si tienen alguna pregunta, lo hacemos aunque sea por unos 10, 15 minutos. Bueno, Bueno, justamente Baruch of the Record, creo, no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, una cosa más con lo que dijiste de la poesía de Amihai. También dice que el, ve el barrilete, claro, pero no ve al niño que lo tiene. exactamente. Muy bien en recordar ya completo el panorama. Él ve un barrilete del otro lado del muro y Pero no, supone, como debe ser, que un niño está este, haciendo volar. usando ese barrilete, remontándolo, como decíamos de chicos, remontando un barrilete. Es decir, la búsqueda de el otro el otro con aquel, claro, porque tratados de paz se firman entre enemigos. Después, si se cumplen o no se cumplen, es otra discusión a lo largo de la historia que merece otro tipo de análisis y de revisiones. Pero hay una aspiración de paz, y esa aspiración de paz que trasunta este poema y tantas otras acciones de distintas características, no es solamente la ausencia de guerra. Todos sabemos que Shalom
no es solamente que no haya ruido de bombas, sino que shalom proviene de la raíz hebrea shalem, íntegro, completo. Y esa integridad está dada por la voluntad. En la naturaleza, y nosotros formamos parte de la naturaleza, pero la condición humana ha adquirido, ha logrado mecanismos artificiales de convivencia que no son las del reino animal. El lobo persigue al cordero no porque es cruel, sino porque así es la naturaleza. El tigre se abalanza sobre la gacela no porque es malo. Esos son los cuentos infantiles para poder caracterizar algunas conductas. Así es la naturaleza. La condición humana es un artificio en el mejor sentido de la palabra, es decir, es una creación que nos hace humanos. Esa creación la llamamos cultura, la llamamos civilización, la llamamos la tradición que genera estos principios y valores que implican resignar algo en función de un ideal superior que tiende al bien común, a la paz, es decir, a completar aquello que nos falta, que no viene dado por la condición natural, que necesita de este artificio que a lo largo de milenios las civilizaciones intentan o intentamos sumar. No nos va del todo bien. Sin embargo, hay bastantes logros sobre los cuales apoyar o sostener esta aspiración de paz, reitero, en el sentido de completud, de integridad. Bien, ¿quién más quiere decir o comentar algo? Baruch, te quiero agradecer nuevamente por... Siempre, disculpa, siempre es un Sí, placer escucharte, la verdad. siempre es un placer. Sí, sí. A mí me pareció muy interesante porque tomaste el Yom Yerushalayim desde otro punto de vista y no desde la guerra del 67 para recuperar la reunificación. Y aprendí muchas cosas. No sabía que había un Talmud israelí, y bueno, en sentido figurado, ¿no? Y estas dos mujeres que expresan ahí sobre párrafos de la independencia del Estado de Israel. Ujú. Eso. Lo único que, no sé, pude retener el nombre de Nama Levi, la que Haman está, Levi, yo tomé nota. pero la otra persona, Hayut, la otra mujer, Hayut Abusel, Ah, Hayut esa, Abusel. Hayut Abuse. Todas Muy las, interesante, me resultó esa parte de tu exposición. hay muchas Y mujeres conocidas, muchísimo más conocidas que estas dos, muy valiosas, que van desde Nomi y Ruth, desde las parteras en Egipto, a la hermana de Moshe, a la esposa de Moshe, etcétera, etcétera, a la profetisa Débora, y así sucesivamente llegando a Golda Meir, a quien ustedes quieran mencionar. Eh, pero me pareció que si compartía algo que no es lo que habitualmente se escucha, yo me entretenía un poco más. No digo que a ustedes les podía no, interesar. Ah, sí, totalmente, muy totalmente, nosotros interesante, también. muy interesante. muy interesante. Disculpen esta, este, en fin, expresión autorreferencial, pero bueno, No, por favor. a pesar de todo, como dijo Nama Levi,
aprendimos que hay que conservar cierto optimismo, que no es una estúpida confianza en que todo va a mejorar, sino que tenemos que dedicar esfuerzos, energía, compromiso a que hagamos cosas concretas para que la situación mejore. Y no nos piden que arreglemos el mundo. Ahora en Shavuot siempre se habla de Tikkun Olam, Tikkun de Shavuot, etcétera, etcétera, como una reparación. Lo decimos como repararnos, o sea, pararnos nuevamente desde otro ángulo. No sé si acá hay algún ingeniero o arquitecto, No. pero bueno, voy a decir algo relacionado con lo que todos estudiamos alguna vez en la escuela secundaria. Ya sé que nos olvidamos. La mayoría de las cosas que estudiamos en la escuela secundaria, si no nos seguimos dedicando a eso, son para el olvido, pero en algún lugar resuena. Hay un principio en física que se llama momento de inercia o momento flector. Uno se da cuenta muy fácil si el raso del edificio donde vive se da cuenta que las vigas están puestas así y no así. La viga está puesta parada, está puesta parada y no acostada, por la simple y sencilla razón de que aún pesando lo mismo, habiendo tardado lo mismo en prepararse y en secarse y en construirse, si está en esta posición, tiene la estructura y lo que tiene encima, y si está en esta posición se dobla, se arquea y se puede partir. Yo traslado ese concepto de momento de inercia o momento flector a nuestra propia posición en la vida. ¿Cómo te parás en tu vida para sostener tus responsabilidades, tu identidad? Si te parás en una posición que podés, con el mismo sueldo, con la misma salud, con las mismas leyes, con la misma Argentina, con los mismos tours, si te parás en una forma, podés sostenerte vos y sostener tus principios y valores. Si te parás de otra manera, te arqueás, te partís, te vas al fondo del abismo. Y por más que cantes Shira Marot, sentís que no te ayuda. ¿Por qué? Porque tenés que tomar decisiones que impliquen simbólicamente que vos tenés una herencia y le das voz con Z a esa tradición y legás una voz a los que seguirán. Hermoso, hermoso. Ah, Así que bueno. Bueno, muchas gracias a todos por conectarse. Les agradezco muchísimo. Gracias, Baruch, nuevamente. Y siempre es un placer escucharte. Siempre es un placer. Bueno, Gracias. Hermosa aprovechen a clase. Dalia y sigan estudiando, celebrando, festejando, reuniéndose. Kol Israel, Arevim, Zelazé. Todos somos responsables los unos por los otros, en el sentido de un amor incondicional, aún en las discrepancias que son necesarias para seguir planteando dilemas que nos hacen pensar en, por lo menos intentar en ser mejores personas. ¿Se acuerdan de la palabra Zaya Mensch? Es decir, ¿cómo se traduce? Se traduce una persona íntegra. Íntegra es que puede apoyar la cabeza sobre la almohada al margen de que tenga que tomar una pastilla para la presión o no pueda comer no sé qué. Es que podemos apoyar la cabeza sobre la almohada y decir, está bien, acá sigo. Tenemos esperanza, ¿no? La esperanza es lo que esperanza. nunca hay que perder. La esperanza. Exactamente. La esperanza. Exactamente. Y quizá los ángeles de otros tiempos nos van a ayudar un poco también. No cabe la menor duda. Yo no pensé que tenían tanta importancia, ¿no?
Los Ángeles. Sí, sí. Sí, así es, Baró. No pensé nunca. Bueno, es una oportunidad para darles lugar con nuestras acciones angelicales a hacer Tal cual, que estén presentes sobre la tierra. tal cual. Muy Aparte, no bien. tenemos que olvidarnos que somos 14 millones en el mundo nada más. Nada más, exactamente. Poquitos para Estamos luchar. todos los días en la primera plana de los diarios, por un lado, por el Claro. otro, Es verdad, en y el los mundo. premios Nobel y todo eso, Sí, eso. hoy en día Sí, estamos siendo atravesados, acribillados, valga la terrible palabra, por todos estos relatos de odio, sí, en universidades, en lugares donde se supone que uno Que se no existe. forma para entender mejor. Yo tenía, no sé cuántos hablan Yiddish acá, pero yo tenía un viejo maestro, otra vez en el siglo pasado, que Bueno, decía, Nicht jeder, was lernt Geografie, weiß woher ist der Welt. Es decir, no todo el que estudia geografía sabe en qué mundo vive. Claro. Como entendiendo que está bien, vas a la universidad, pero si haces esos campamentos no entendiste nada. Y no importa así es. si estudias sociología, biología, física o trabajo social. No entendiste que te lavaron el cerebro porque dejaste que te lo laven. Sí es. sí es.